Hola, ¿qué tal, jóvenes? Bienvenidos, estamos en nuestra clase número 131. El día de hoy vamos a seguir con el tema de magnitudes y medidas. Y para ello vamos a continuar nosotros en la página, en la actividad 2 de la página 200, ¿sí? Que fue donde nos quedamos. Estuvimos nosotros, antes de llegar aquí, estuvimos viendo, haciendo un poquito de cálculos acerca de áreas y perímetros de algunas figuras en nuestro ejemplar, ¿no? Eh, eh, por lo regular estábamos viendo lo que vienen siendo cuadrados y de ese tipo de figuras y estamos calculando su área, pero ahora dice que vamos a trabajar con los triángulos y dice que observemos los triángulos que nos presentan a continuación en el ejemplar. Dice que algo que tenemos que recordar es que las diagonales no las hemos encontrado, no sabemos cuál es la medida de las diagonales, por lo que por el momento calcular el perímetro de las figuras cuyas líneas no están en vertical y horizontal sería difícil, ¿no? Podemos calcular nosotros el área, pero como no hemos visto cómo calcular, bueno, cuánto miden las diagonales, pues sería un poco difícil. Sí podríamos, sí se podría calcular, digo, sí podríamos calcular el tamaño de estas con un método, ¿no? Pero no lo vamos a ver ahorita. Quizás más adelante, eh, como les explicaba en una clase, podemos saber cuánto mide aquí con el método de Pitágoras, pero con el teorema de Pitágoras, perdón, es el teorema de Pitágoras, pero de momento supongamos que no lo conocemos o que no podemos saber cuánto miden estas diagonales de aquí a aquí, por eso es difícil que nosotros podamos calcular lo que viene siendo el perímetro de estas figuras. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a calcular el área. Recordemos que para calcular el área de un triángulo, la fórmula viene siendo base por altura sobre 2. O decir que, por ejemplo, déjenme ver, saco mi lapicito. Podría, por ejemplo, decir que lo que realmente tengo, pues es la mitad de un cuadrado. Entonces, por ejemplo, tengo tres pivotes estamos tocando tres pivotes en la parte de nuestro geoplano hacia la derecha, de aquí hacia la derecha, y también tengo tres pivotes que tocan eh, hacia arriba. Entonces podemos decir que el área total del cuadrado pues son 3 por 3 me da 9. Entonces, venga, que para que 9 entre 2 pues me da 4,5, ¿no? Que es lo que sería el área del triángulo que estamos formando aquí, ¿no? Veamos algo que es muy importante. Digo, aquí es muy fácil porque tenemos un ángulo recto y podemos saber, bueno, sabemos quién es la altura, ¿no? Pero en este lado no tenemos un ángulo recto, si se fija tenemos otro tipo de ángulo, pero sin embargo recordemos que la altura de una figura va a ser desde su base hasta su punto más alto. Entonces vamos a considerar esta parte como la altura. Entonces, dice que tenemos 2 de altura y que tenemos 1, 2, 3 de base. Entonces diríamos que es 3 por 2, eso sería igual a 6. Entre 2, pues me daría 3. Sí, lo que quiere decir que también, por ejemplo, una manera también de verlo es, por ejemplo, si yo tuviera lo que viene siendo un cuadrado, recordemos que si el cuadrado que se va a formar aquí va a ser la mitad, el triángulo va a ser la mitad. Entonces, si ustedes pueden mirar, tengo 1, tengo 2, tengo 3, por 1 por 2, tengo 6. Entonces, el triángulo que va a estar aquí siempre es la mitad de este cuadrado, no importa que su línea vaya, por ejemplo, a la mitad, etcétera, sea que no esté como en esta figura. Déjenme borrar este para que sea un poquito más. Sí, no importa que, por ejemplo, aquí esté formando tres triángulos cuando lo trazo de esta manera, aún así estas dos partes de aquí van a ser iguales al triángulo que tengo yo aquí. ¿Sí? Entonces ya por último tenemos
este otro triángulo, en el que tengo 1, 2, 3, 4 de base por 1, 2, 3 de altura. Entonces 3 por 4, 12 entre 2, pues me da 6, perdón. Ok, entonces continuamos. Vamos a ver esta parte de aquí. Terminamos. Y si se fijan, después nos dan estas pequeñas figuras en las que me dicen que tengo que calcular el área y el perímetro, pero me hace falta, de repente dice que me hacen falta datos, y entonces para poder calcular lo que viene siendo áreas o perímetros, ¿no? Y de repente, bueno, también nos dan, vemos que estamos utilizando literales. Entonces, nosotros podríamos usar lo mismo que vimos en álgebra para calcular, por ejemplo, aquí no tenemos la altura, ¿no? De este triángulo porque sabemos cuánto mide cada lado, pero no sabemos cuánto mide la distancia de aquí a aquí, por lo tanto sería difícil que calculáramos nosotros el área. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues nada más calcular lo que viene siendo nuestro perímetro, así es que calculemos el perímetro, solo miramos. Y en casos como este, pues recordemos que si tenemos literales, podemos agrupar las literales y, por ejemplo, bueno, si lo que viene siendo los términos, podemos hacer el cálculo. Por ejemplo, podríamos decir que si yo multiplico 2 por A, tengo 2A, ¿no? 2A, vamos a decir, perdón, pero este es para el área. Lo puedes tener en lugar equivocado. ¿Sí? Podemos dejarlo como una expresión algebraica, ¿sí? Decir que tengo 2A, ¿sí? O por ejemplo que tengo A, que aquí en el perímetro tengo A más A, pues tengo 2A, y decir que tengo 2 centímetros más 2 centímetros es igual a 4 centímetros, ¿no? También podemos decir eso para el perímetro. Entonces, lo único que tengo que hacer cálculos, fijarme si lo puedo dejar como una expresión algebraica o si lo puedo resolver, pues lo resuelvo, ¿no? Y encuentro el área y el perímetro de estas diferentes figuras que nosotros ya hemos visto que podemos utilizar las diferentes fórmulas, las fórmulas eh, que hemos visto anteriormente para calcular esas áreas, ¿no? Entonces, como podrías darte cuenta, en algunos casos puedes calcular tanto el área como el perímetro, pero en otros casos no tienes suficientes datos numéricos para calcularlo y tienes que dejar el valor representado por una letra que llamamos literal. Y entonces vamos a ver que vamos a dejar eh, como una fórmula, ¿no? Como una expresión algebraica, que nosotros sabemos que es una expresión algebraica, que vimos la parte de los términos, recuerden que es un término también. Entonces, de esta forma dice, vamos a encontrar, bueno, vamos a ver, vamos a asignarle una letra y vamos a encontrar el perímetro y las áreas sin tener una fórmula memorizada, ¿no? También es lo importante. Entonces, dice, las matemáticas se expresan mediante un lenguaje simbólico especial que se usa de común acuerdo. Este lenguaje usa signos, letras, llamadas literales y números para representar fórmulas. Tú ya conoces algunas fórmulas, otras las has construido a base de generalizar ejercicios, que es lo que nos dice, pero nosotros más que nada debemos entender cuáles son las fórmulas que son necesarias o por qué son esas fórmulas para encontrar lo que viene siendo áreas y perímetros, que nosotros las reconozcamos y que las entendamos, porque eso va a ayudar a que no se nos olvide. Si ustedes el día de mañana no practican tanto, deben un minuto. Listo, perdón, disculpa. Si ustedes no practican tanto lo que vienen siendo lo que viene siendo lo que es áreas y perímetros, seguramente son cosas que se les llega a olvidar. Entonces,
si nosotros entendemos el por qué se hacen esas fórmulas, pues nos va a ayudar bastante a nosotros a que no se nos olvide, ¿no? Voy a hacer esto de más pequeño. Entonces, ya por último, dice que hay que hacer algunos ejercicios y en los que obviamente también nos van a pedir el cálculo de áreas y perímetros. Nos dice que un agricultor desea comprar una malla de alambre para cercar un terreno donde se va a sembrar hortalizas, cuando el área del terreno, calcula el área del terreno y cuántos metros de malla de alambre necesita comprar entre sí, ¿no? Entonces dice, si el terreno es un rectangular y mide 28 por 20 de ancho, y dice que su terreno también, por ejemplo, si fuera, ¿cuántos metros de alambre necesitaría? Sí, lo único que nos está pidiendo es que calculemos el perímetro. Si es un terreno rectangular, si es un rectángulo de 35 por 28, ¿cuánto mediría? Si el terreno fuera cuadrado de 40 metros por lado, ¿cuánto y cuántos metros de alambre necesitaría, ¿no? Entonces lo pondríamos los datos aquí. Dice, para emplear la fórmula que te ayude a calcular la cantidad de alambre de metros que necesitas para cualquiera de los terrenos, indica los incisos A, B y C, ¿no? Una vez que ya tengamos esto, bueno, vamos a tener esos datos, ¿no? Y luego dice, Ramos salió de vacaciones con su familia este verano y recorrieron varias ciudades por carretera, salieron de su casa en Toluca y visitaron primero Morelia y luego Guanajuato, recorrieron a Guanajuato, de ahí a Zacatecas, hicieron un recorrido de 320 kilómetros, fueron hacia Querétaro y hicieron otros 380 y ahí partieron a su casa ubicada a 200 metros de distancia. ¿Cómo podemos calcular la distancia que recorrieron? Pues muy fácil, ¿no? Sumando los datos de los que hemos recorrido, ¿no? Supongamos que no conoce la distancia de Morelia a Guanajuato, ¿cómo representaría la distancia total del viaje? Eso es si nosotros no conociéramos un dato, lo que nos tratamos de hacer es, si cuando yo no conozco un dato, ¿cómo lo puedo representar? Pues lo puedo representar con una literal y decir que hay una distancia que no conozco, que fue lo mismo que hicimos cuando estuvimos trabajando con ecuaciones y expresiones algebraicas, que cuando hablábamos de un número que no conocíamos, ¿cómo lo representamos? Como una letra X de momento, ¿no? Dice, encuentra la expresión que te permita representar el recorrido de la familia de Ramón si desconociera la distancia entre Querétaro y Zacatecas y bueno, y a Toluca, y luego conociendo el total de kilómetros recorridos y toda la distancia menos la distancia de Guanajuato a Zacatecas, podrás encontrar una expresión que represente el recorrido y podrías además encontrar la distancia que te falta, pues nada más tenemos que hacer un pequeño tenemos que utilizar un poquito el álgebra también para que esto nos lo ponen para que nosotros nos demos cuenta de que para cuando no conocemos algunos datos podemos utilizar las literales o unas expresiones algebraicas para para poder resolver este tipo de problemas, ¿no? Y que básicamente tiene que ver con el hecho de que yo pueda crear fórmulas que sean suficientes para poder hacer cálculos de diferente tipo, bueno, en este caso áreas y perímetros. Entonces, bueno, el día de hoy llegaremos hasta aquí y hay que contestar estos ejercicios, digo, son bastantes, son muy poquitos. Y entonces, nada más para terminar, recordarles que si tienen alguna duda o pregunta, lo podemos ver por lo que viene siendo plataforma. Entonces, eso sería todo y nos vemos en una próxima. Hasta luego.